¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Una nueva semana. Martín, ¿Qué tal, Manuel? cómo va la semana? Bueno, bien, Políticamente, movida. sorprendido. Sí, pues sorprendido, ¿no? Yo estaba pensando qué semana yo te hubiera respondido. No, bien, ha sido una buena semana. Y hasta ahora nada, creo, ¿eh? No es una buena semana. Empezamos además con un anuncio bastante controversial. Claro. El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, va a formar parte del grupo de asesores presidencial. Así es. Yo creo que es preocupante, ¿no? Lo mencionábamos la vez pasada cuando el presidente decidió prescindir del ahora ex primer ministro Bellido y nombrar a Mirta Vázquez. Dijimos que era un buen paso tal vez para ir bajando la tensión. Pero claro, en ese mismo gabinete pues presenta un ministro del Interior polémico sin duda, y lo mismo con el ministro de Educación, y ahora lo que tú mencionabas, el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, como uno de los asesores. Recordemos Ricardo Belmont, que ha aparecido en fotografías con Vladimir Cerrón, ¿no es cierto?, en su Mm. casa, digamos, hace poco. Y yo creo que lo más controversial, sin duda, es la postura de Ricardo de Belmont, no solamente respecto, por ejemplo, a la inmigración, recuerdas la campaña electoral para Y la municipalidad, el tema de las con palabras vacunas. xenófobas, y el Él tema de las vacunas, es ¿no? una persona antivacuna, es otro de los temas controversiales que lo rodean, entre otros, ¿no? Así También un es. asunto de misoginia, homofobia. No me parece que sea la mejor elección para un cargo tan importante como ser uno de los asesores del presidente de la República. Es más, Más hasta bien, hace pocos días lo golpeó, ¿no es cierto? Habló, digamos, muy fuerte contra el sí. presidente, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? El señor Ricardo Belmont, a lo largo de estos últimos tiempos, solamente para poder enmarcarnos, ha tenido declaraciones de contradictorias, ¿no? Un día dice una cosa, al día siguiente dice otra. En todo caso, no se evidencia una coherencia. Y eso también es un punto de preocupación ahora que ha sido nombrado, pues, asesor presidencial. Que sin duda es anecdótico en el sentido que tampoco es que el asesor presidencial pues tenga una repercusión muy importante, pero Bueno. no me vas a decir que en el Perú no hay nombres pues con bastante más Sí, peso, ¿no? Y más prestigio y más catadura moral en general, ¿no? Y básicamente para evitarte un problema adicional, ¿no? me parece que el asesor presidencial o los asesores presidenciales tienen que ser personas con un perfil Claro, determinado, ¿no? Donde claro, incluyan claro. obviamente una catadura moral, pero también una lucidez intelectual, porque Así es. el presidente de la República va a recurrir a ellos a ciertos temas que considere complejos y van a necesitar ayuda. Yo no sé si en el señor Ricardo Belmont va a tener mucha ayuda, sobre todo en cuanto a su aporte intelectual. Recordemos cuando hubo cuarentena, ¿te acuerdas? Él decidió no respetar la cuarentena, no utiliza mascarilla tampoco, lo que tú has mencionado, su posición con las vacunas, pero en fin, yo creo que es un tema que no necesitábamos, digamos, o que por No, lo menos el presidente Castillo no necesitaba, porque claro, en fin, cuando estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la situación de los ministros del Interior y de Educación, Manuel. sí, que es un asunto que va a seguir teniendo vigencia porque dentro de poco este gabinete se va a tener que presentar en el Congreso. ¿Será la piedra en el zapato de este gabinete, Manuel? Yo creo que son las rocas en el zapato, Sí, pues, las que rocas en el gana de, zapato. que gana de complicarse, ¿no? Sí, y llama la atención porque, como tú bien habías dicho al principio de tu intervención, se suponía que con este nuevo gabinete, ya pues bueno, no iba a haber problemas. Y claro, nombran a Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, y uno ya iba pensando, bueno, es una persona que tiene ciertos consensos, Así es. que puede navegar sin problemas, pero de pronto, cuando vemos la lista completa de los nuevos ministros, estos dos ministros, el ministro del Interior y el ministro de Educación, resultan ser personajes bastante controversiales. Así es. No ayuda, no ayuda. No ayuda. Manuel, antes de pasar y presentar ya nuestra primera entrevista, un pequeño dato que creo que es muy importante y que tú y yo siempre mencionamos al inicio de nuestros programas, que es cómo va el proceso de vacunación. Ya hemos pasado el 50% de la población objetivo
Es decir, ya hemos pasado más de los 14.200.000 peruanos con 2 dosis, ¿no es cierto? Y eso es una buena noticia, hay que seguir adelante. En noviembre empiezan ya los adolescentes, así que hay que seguir adelante con ese objetivo, recuerdas, muy alto Sí. para final de año, ¿no? Y a los jóvenes, algunos que están medio asustados porque les puede doler la cabeza, les puede doler el brazo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa Se nada. toman su pastilla para esos fines y al día siguiente, si es que tienen alguna molestia, al día siguiente van a estar totalmente restablecidos. No es nada grave. Así es, así es. Y lo otro que quería comentarte, Manuel, que lo hemos visto desafortunadamente, es esta respuesta de algunos grupos extremistas de derecha que intentaron pues reventar la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti, que estaba siendo presentado en una librería de Barranco con Santiago Roncagliolo. No hemos visto imágenes que realmente preocupan. Las diferencias ideológicas o de posturas no pueden trasladarse en la violencia, en las calles, y por supuesto poner en peligro la vida y la integridad de las personas, ¿no? Es absurdo y por supuesto lo condenamos, ¿no? Me parece que acá hay algo importante para señalar, ¿no? Una cosa es tener diferencias ideológicas y otra cosa es recurrir al salvajismo Así para es, expresar la diferencia. efectivamente. Esas personas, al parecer, no han entendido que vivimos en un país que es democrático, que la gente tiene derecho a optar por cualquier ideología y, más bien, si quieren, pueden propiciar foros de debate. Así es. Tienen toda la ¿Qué? libertad de pensar diferente al otro. Lo que no tienen derecho es, número uno, incurrir en hechos ilegales, por ejemplo, ir a un lugar, tirar piedras, poner en peligro la integridad física de los otros. Así es. Eso no se debe hacer. Eso lo que revela es salvajismo, revela una falta de evolución. Efectivamente, Manuel. Pues sí, lamentable realmente. Manuel, vamos a hablar obviamente de coyuntura política y para eso hemos invitado a Rocío Silva Santiesteban, política peruana, abogada, especialista en temas de literatura también, y creo que con ella vamos a hablar no solamente de lo que está ocurriendo, pero creo que es interesante también hablar de lo que ocurre con la izquierda, ¿no es cierto? La izquierda peruana, pero evidentemente eso solamente será una parte de nuestra entrevista. Ojo, pudo haber sido presidenta del Es verdad, Perú. es verdad, es verdad, es verdad. Estaba Es entre verdad. ella y Francisco Sagasti y al final se decantó por Francisco Sagasti. Pero ella estaba ahí también. Es verdad, es verdad. Así que vamos ya con la entrevista con Rocío Silva Santiesteban. Vamos. Bien, amigos de UPC TV, estamos ahora ya con la escritora, política, ex congresista y docente universitario Rocío Silva Santisteban. Rocío, muy buenas y muchas gracias por aceptar esa entrevista con UPC TV. Encantada de estar con ustedes. Buenas noches, Martín, Manuel. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo va la cosa esta Ok. noche. Rocío, queríamos empezar esta entrevista hablando, luego hablaremos un poco de la coyuntura y los detalles de la coyuntura, pero quería hablar con usted sobre la situación de la izquierda en este contexto de polarización. ¿Por qué la izquierda moderada o progresista, como también se suele llamar, no ha llegado a posicionarse como una alternativa política clara en estas últimas elecciones? Sobre todo porque podría haberse diferenciado realmente de una izquierda, que es la que ganó las elecciones finalmente, que se ve como una izquierda mucho más dura. Bueno, a ver, sobre el tema, es que ahí me estás haciendo dos preguntas en una, ¿no? Uh-huh. A ver, voy a hablar primero sobre el tema de por qué ganó Pedro Castillo, digamos, ¿no? O sea, cuál era la posición de Pedro Castillo y qué era lo que representaba. Y yo creo que digamos, él representaba varias cosas. En primer lugar, más allá de la izquierda, más allá de la izquierda, representaba primero la política de las provincias, la política de las regiones, que es bien importante. Y pienso que una de las situaciones de oposición de los últimos años en el Perú ha sido precisamente la política Lima-regiones. Se percibe desde las regiones diversas. Soy una persona que trabaja mucho en las regiones. Bueno, por la pandemia no he estado viajando, pero claro. Sin duda antes de la pandemia estuve viajando mucho por Cajamarca, Bancay, Cusco, etcétera. Y bueno, en las regiones se percibe esta oposición Lima con Lima, no sé,
se percibe que la mirada, por ejemplo, de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, es muy centralista. Entonces, pienso que desde el sur andino, desde también los Andes del norte, desde Cajamarca y desde la Amazonía incluso, u otros lugares del Perú, había un reclamo por un político que no sea de Lima. Okay. ¿No? Eso me parece importante. Después, por otro lado, Pedro Castillo representaba también al profesor, ¿no? A un profesor de escuela pública, un profesor golpeado por las diversas crisis, a una persona que además había sido sindicalista, y una persona además que algo, digamos, importante que hizo Pedro Castillo es que Pedro Castillo, a pesar de las dificultades, durante este año 2021 hizo una campaña provincia por provincia. O sea, cuando se iba a Puno, no se quedaba en Puno, se iba a Sandia, se iba a otros lugares, ¿no? O cuando se iba, no sé, pues digamos a Apurímac, no se quedaba en Abancay, sino que se iba al corredor minero, ¿no? Se iba a Andahuaylas también. Entonces, eso lo que le ha permitido es poder tener un contacto directo con la gente, no solo de la capital de la región, sino también de los propios, digamos, lugares más rurales, ¿no? O en el caso, en los diversos casos, ¿no? Por ejemplo, en la misma Cajamarca, o sea, no sé si ustedes conocen, pero una cosa es ir a Cajamarca y otra cosa es ir a Jaén. O sea, la gente de Jaén está completamente desconectada de Cajamarca, la gente de Jaén está más conectada a Chiclayo. Entonces, o sea, ese tipo de visita que hizo Castillo fue muy importante. Y eso no lo hizo, por ejemplo, Verónica Mendoza. Verónica fue a Puno, pero se quedó en Puno, en el lago Titicaca. Verónica fue al Cusco, bueno, es cusqueña, y también fue a provincias altas, pero quizás le faltó hacer más trabajo de campo, ¿no? O sea, incluso... Bueno, los poblados Castillo, alejados, ¿no? Aquellos, pues, que están totalmente olvidados. Exacto. Entonces, eso para la primera pregunta, el primer momento de tu pregunta, pero para un segundo momento ya me interpela a mí que es la izquierda, ¿no? Entonces, lo que yo creo, o sea, en primer lugar, es que, bueno, pienso que nosotros debemos de posicionarnos más y con más, digamos, no sé cómo decirlo, pero con más claridad, con más orgullo también, de nuestras propias posiciones de izquierda y de nuestras genealogías. O sea, definitivamente una genealogía mala, pésima, terrible, que es, digamos, la gran mochila que carga la izquierda, ha sido sin duda el Sendero Luminoso. Y sus propuestas genocidas, sus propuestas que han destruido el campo peruano, que han destruido, que han causado terror, pánico, miedo, ¿no? Eso ha sido terrible, pero también hay una tradición que es una tradición democrática, y eso es lo que se tiene que sacar adelante, ¿no? Y por ejemplo, el día sábado estaba conversando con Alberto Adriancén, que es un, digamos, viejo izquierdista, ¿no? Y yo le decía, pero Beto, ustedes deberían de reivindicar, por ejemplo, todas esas veces que se opusieron a Sendero Luminoso, que salieron con sus banderas, que decían, no matar ni con hambre ni con balas, ¿no? Y esa ha sido también una posición de la izquierda y hay que reivindicarla también. Lo que pasa, Rocío, es que no han tenido el suficiente énfasis para poder marcar con ese mensaje. Y no es un asunto de ahora, es un asunto que viene de hace muchísimos años. Recuerda que cuando Sendero Luminoso hace su aparición, la izquierda de ese momento se demoró un poco en poder deslindar y hasta ahora carga con ese San Benito, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la generación anterior, la generación de los 70, es una generación que nace, crece y se multiplica con la idea de la revolución violenta, ¿no? O sea, había toda una idea, es que, a ver, hay algo que es bien importante, ¿no? Hay muchas izquierdas, muchas, sí, claro, sí. ¿no? Y cuando, por ejemplo, Salvador Allende se presentó a las elecciones, hubo una izquierda en Chile que también lo criticó, porque lo consideraban electorero, etcétera.
pero él hizo esa propuesta y ganó de manera transparente. Entonces, eso fue en los 70, ¿no? Porque en los 70 habían grandes sectores que pensaban que, uy, la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ya viene, ¿no? Y lo que sucede, y me parece a mí, es que se ha confundido el ser de izquierda y tener ideas de izquierda y pensar desde una perspectiva igualitaria, con mucha propuesta de comunalidad, con la violencia misma de, digamos, situaciones históricas como la Revolución Rusa o la Revolución China. O sea, ese tipo de situaciones son situaciones por las que ya no debemos de pasar. O sea, eso se tiene que descartar. Ese tipo de análisis lo hicieron autores hace muchos años, ¿no? El mismo Antonio Gramsci en Italia propuso otra manera, el Frente Popular, hablar del Frente Popular. Pero claro, o sea, la izquierda peruana consideraba todas estas propuestas como ideas revisionistas. Y entonces, a las personas que veníamos, digamos, de una izquierda más, no sé cómo decirlo, cristiana, pacifista, como que nos ubicaban en un sitio incorrecto, ¿no? Que quería proponerte algo, Rocío, que tiene vinculación con lo que estás exponiendo. Y la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana tuvo un gran impacto en la región, y aquí en el Perú muchos asimilaron ese discurso. Pero la Revolución Cubana, o el caso cubano, fue un asunto muy particular en la medida que la Unión Soviética fue el proveedor de esa de Cuba, que esos revolucionarios del año 59 no eran comunistas, para empezar, ni socialistas. Castro recién se autodenomina como comunista cuando termina o es poco después del primer ataque a Bahía de Cochinos. Una manera de decir a Estados Unidos, ojo, acá tengo un aliado. Y era básicamente un tema de conveniencia política. Entonces, ese tipo de referencias que forman parte de la genealogía de alguna izquierda, hoy en día, si no se ha considerado el contexto de aquellos años, es bastante controversial. Y me refiero específicamente al caso del señor Cerrón. El señor Cerrón reivindica Cuba. Y uno dice, pues bueno, Cuba ha pasado por muchas fases, ¿no? Y creo que no es un buen ejemplo de prosperidad. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo de prosperidad. Y a esto voy, tenemos a una representante de la izquierda peruana que es importante, como Verónica Mendoza, que se aproxima en primera instancia a Cerrón. Y que hoy en día tiene a ministros de su entorno que toleran a dos personajes bastante cuestionados, como el ministro de Educación y el ministro del Interior. Es decir, ¿a qué apunta esta izquierda que supuestamente es moderada, es reflexiva? Bueno, a ver, lo que es complejo, es que, es complejo, ¿no? Sí, es que hay una situación que es una situación de largo alcance, una situación estratégica y otro momento que es una situación táctica, por decirlo de alguna manera. Y claro, tácticamente te alías con alguien que tiene inscripción, que tiene un partido con inscripción, si es que tú no tienes un partido con inscripción. Bueno, claro. Y eso fue el motivo por el cual varias personas del Movimiento Nuevo Perú se retiraron, ¿no? O sea, Indira, Wilca, Marisa Glave, Tania Payona y varios otros que yo conozco, y no solo eso, sino toda la sección de diversidades, mujeres y diversidades, todos se fueron, se fueron todos del Movimiento Nuevo Perú, cuando se concretó la alianza, ¿no? Entonces, bueno, y esto también que puso en evidencia, ¿no? Puso en evidencia también una, digamos, situación de fragilidad interna debido a también la estructura de los partidos en el Perú, que para mí es un desastre. O sea, las formas como se estructuran los partidos es un desastre, porque los partidos en realidad son unos cascarones vacíos y los que funcionan como partidos en realidad son los movimientos. Pero bueno, eso para otro día que me entreviste, pero en realidad sobre tu punto de vista, ¿no? Sobre lo que tú estás planteando, esta mirada sobre lo de Cuba, ¿no? Mira, yo estuve en Cuba solo una vez en mi vida, en el año 1990, y fue en la época del periodo especial, y fue terrible. Fue un momento muy difícil para los cubanos, un momento en que muchas amigas mías, conocidas, escritoras, pasaban por situaciones muy, muy duras, pero durísimas, ¿no? Y bueno, eso se remontó, claro, todo eso, ¿por qué se dio? Porque
Eso se da después de, obviamente, la caída La caída, de claro. la cortina de hierro, ¿no? La caída de la Unión Soviética, etcétera. Y claro, ¿y por qué se dio también la situación cubana en los años 60? Porque no olvidemos que después de la revolución, lo primero que hace Fidel es ir a Estados Unidos, Exacto. ir a Nueva York, ahí a Harlem, ahí Y estuvo como un mes. Nixon pensaba que no era comunista y se lo dice al presidente de ese entonces, Eisenhower. Ajá. Claro, pero digamos, hubo una serie de, digamos, de equívocos y de conversaciones que no fructificaron. Pero bueno, pero más allá de eso, entiendo también digamos, la posición, hay que entender también la posición de las personas como Vladimiro Cerrón. O sea, por ejemplo, ¿cómo surge Vladimiro Cerrón? O sea, Vladimiro Cerrón es hijo de, su padre fue rector de la Universidad Nacional de Huancayo, su madre también es una persona letrada, su tío, Cerrón Palomino, es el más importante lingüista que hay en este país. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas, de una familia que no es la familia de Pedro Castillo. Pedro Castillo, sus papás son iletrados, son analfabetos. No, o sea, la diferencia es Vladimir Cerrón, para mí, es un místico, ¿no? Es una persona que tiene poder en el ámbito de lo local, ¿no? Y bueno, y que fue formado, además en Cuba, obviamente, como médico neurocirujano, y que cuando regresó al Perú tuvo unas propuestas sumamente interesantes, pero el grave problema de los políticos que regresan a su país con todas estas buenas ideas, etcétera, es la corrupción. O sea, apenas, digamos, se dan este tipo de situaciones en las que dejan pasar agua para su molino y no tienen las vallas éticas suficientes, pues entonces se ven completamente aplastados y eso es un remolino y cada vez peor, tanto así que involucró a su madre en guardar dineros. O sea, eso es ya lo peor que uno puede hacer, ¿no? E investigada además, ¿no? Claro, entonces todas estas situaciones se dan, digamos, porque tenemos que entender que el tema de la corrupción golpea a la izquierda, a la derecha, al centro y a todos los espacios sociales, ¿no? Y que es la gran lacra contra la que tenemos que luchar. Y eso es una bandera que tendría que levantar el presidente Pedro Castillo, pero así bien alto, ¿no? Y lamentablemente no está sucediendo porque está permitiendo, digamos que, no sé, o sea, verdaderamente yo estoy asombrada, ¿no? Que, por ejemplo, lo de Barrenzuela, bueno, lo de Barrenzuela quizás no estaba tan informado todo, pero ¿por qué convoca ahora a Ricardo Belmont? Exacto, Rocío, quería preguntarle sobre eso, ¿no? El cambio de Bellido y la llegada de Mirta Vázquez de alguna manera daba ciertos aires de más tranquilidad en el país, pero luego, primero que nombra al ministro del Interior y luego al ministro de Educación, en unos cambios que todavía no se entienden muy bien. Y al inicio de esta semana hemos visto que ha nombrado asesor presidencial a Ricardo Belmont, un hombre que ha tenido palabras xenófobas durante la campaña por la Municipalidad de Lima cuando él participó, palabras machistas, y además es una persona que se ha mostrado en contra del proceso de vacunación, se ha visto muy reacio en cuanto, digamos, ha hablado incluso de teorías de la conspiración relacionadas con el COVID. ¿Por qué cree que pasa esto? Da un paso hacia adelante con Mirta Vázquez y luego da 4 pasos hacia atrás con estos nombramientos de ministros y también con un hombre muy, muy cuestionado como Ricardo Belmont. Bueno, yo creo que el presidente Castillo debería de tener un grupo de asesores de primer nivel, ¿no? Claro, Y es lo que se pide, ¿no? ¿Perdón? Es lo que se pide, ¿no? Y ahora entra como asesor a Ricardo Belmont, ¿no? Claro, pero, o sea, lo que pienso es que su grupo de asesores son personas de su entera confianza, que deben ser personas que están muy cercanas a él y por lo tanto que deben de venir, me imagino, o sea, sí lo sé, ¿no? De que hay un grupo de gente de chota, ¿no? Los chotanos, que están muy cercanos y pienso que quizá no tienen pues la información completa de la historia, ¿no? O sea, uno puede conversar con Ricardo Belmont y seguramente pues que Ricardo Belmont, o sea, lo mejor que se debe hacer en la vida es ser
comunicador, digamos, ¿no? O sea, de alguna u otra manera florear, por decirlo de alguna manera. Entonces, Creo que los a mí me parece comunicadores claro, tenemos más habilidades que esa. claro, la habilidad precisamente de colocar una serie de argumentos, en fin. Y bueno, yo supongo, bueno, no sé, en verdad no quisiera suponer nada, pero lo que sí me parece es que como decisión ha sido una pésima decisión, porque, digamos, hace unos días, Ricardo Belmont sacó un video hablando o comentó sobre Mirta Vázquez diciendo que era una caviar, que Así se había es. opuesto a cambios en el Parlamento, lo cual es falso, es completamente falso, ¿no? O sea, yo he trabajado con ella. Y no solo eso, sino que ella es una persona eh, racional, es una persona que está actuando conforme a las normativas jurídicas. Por ejemplo, hoy día ha salido claramente a decir, miren, ¿saben qué? Lo que están haciendo en el Parlamento es algo que va a desbalancear entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo si es que continúa con todo esto y nosotros, bueno, vamos a tener que llevar el caso al Tribunal Algo Constitucional. constitucional. Entonces, o sea, además, Ricardo Belmont, o sea, ¿cómo puede decir que Mirta Vázquez es caviar si Mirta Vázquez es una de las personas que se ha enfrentado a los poderes fácticos de este país en el Poder Judicial Claro. con inteligencia, con paciencia, con estrategia jurídica y les ha ganado en el caso de Máxima Acuña de Chaupe. Por ejemplo, Entonces, claro. o sea, y ella es una persona que ha estado defendiendo no solamente a las mujeres, sino también defendiendo a los criminalizados por Conga, a las personas que estuvieron perseguidas por el caso Chavín, Chavín 1, Chavín 2, en fin, o sea, toda una serie de, Es una digamos, enorme contradicción, ¿no? Sí, bueno, Claro. Rocío, también eso claro, o sea, proviene de la ignorancia, proviene de la desinformación, porque no solamente es el caso de él, es el caso de un sector del país que ni siquiera tiene idea de los conceptos políticos, qué cosa es comunismo, qué es socialismo, no entienden nada porque no leen, esa es la verdad. Y yo te quería vincular a lo siguiente, que sí me preocupa, que es en función a la primera ministra Mirta Vázquez, que es una persona respetable, pero que nos preguntamos con bastante inquietud cómo toleró que al ser propuesta para el cargo, ha tolerado la presencia de dos ministros bastante cuestionados, como son el ministro Barrenzuela del Interior y el ministro del Interior, el señor Gallardo. Perdón, del Interior y de Educación. sí, bueno, yo no sé, o sea, yo creo que ella ha tenido que evaluar y la verdad que a, a pesar del tema, digamos, a pesar de que con toda seguridad Gallardo y Barrenzuela han sido nombrados por el presidente, Uh-huh. a mí me parecía personalmente que era mucho mejor que estuviera ella, mucho mejor. O sea, verdaderamente eso le ha dado una, digamos, calma a la población de saber que es una persona que puede tener errores, como todos los seres humanos, pero que no va a salir a pechar, a decir alocuciones grandilocuentes, sino que va a trabajar, que Porque es lo que Rocío, nosotros ojo, queremos. son dos ministerios muy sensibles, el del Interior, donde está el señor Sí, Barrenzuela, que ha estado involucrado en el estudio que brindaba asesoría legal al señor Cerrón, al señor Bermejo, y después tenemos el caso del Ministerio de Educación, una persona vinculada a un sindicato sumamente cuestionado. Es sí, bueno, gravísimo, ¿no? pero Manuel, el presidente del Perú es miembro de ese sindicato Así y es. ha luchado por ese sindicato años de años. Entonces, bueno, ¿qué queremos? O sea, él va a poner a la gente de Lo su que pasa es sindicato. que No ella vamos a es esperar que la alguien... representación de una izquierda supuestamente reflexiva, Uh-huh. no radical, y Claro, está pero coexistiendo con bueno, una izquierda que ni siquiera depende es izquierda, sino es un grupo bajo sospecha de muchas cosas, sobre todo ilegales. sí, bueno. Yo entiendo esa situación que nos preocupa a todos, pero como sigo insistiendo, ¿no? O sea, en todo caso, de verdad, cuando yo supe que Mirta estaba
premier, realmente respiré un poco más tranquila. Rocío, antes de terminar... A pesar de las posiciones de los ministros de Educación y del Interior. Rocío, para terminar, antes de terminar la entrevista, quería preguntarle sobre lo ocurrido al inicio de esta semana durante la presentación del libro del expresidente Sagasti. Esta derecha, ultraderecha, derecha extrema, ¿es realmente peligrosa aquella que está en las calles? Hemos visto imágenes y realmente es muy preocupante, es algo que nos preocupa mucho. ¿Cómo tenemos que valorar esto y cómo tenemos que responder a esto? Bueno, primero hay que responder con la democracia, ¿no? O sea, la democracia es lo que nos permite responder ante este tipo de situaciones autoritarias, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, por supuesto yo me solidarizo totalmente con Francisco Sagasti, con Santiago Roncaliolo. Y con Santiago Roncaliolo también. Sí. Estaba ahí, le cayó también. Y bueno, me parece terrible y bueno, es simbólico, ¿no? Que sea un tipo de movilización tan violenta en contra de un libro, O sea, a mí eso me llama la atención porque me hace recordar la noche de los cristales rotos en que sacaban los libros de los judíos a las calles y los quemaban, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder, digamos, la dimensión de la espiral de violencia política que puede ir increciendo y que puede ser sumamente, digamos, preocupante. ¿Por qué? Porque el grave problema, por ejemplo, o sea, este mismo grupo de la resistencia, también acuérdense que cuando estaban acampando al frente del Jurado Nacional de Elecciones, la gente de Pedro Castillo fueron y les pegaron con palos con clavos. Y hubo gente herida. Y claro, ¿y qué pasa? ¿Qué sucedería si del otro lado te contestan? ¿Qué sucede si alguien está armado en esa presentación del libro y saca su pistola y dispara? O sea, ahí es por eso que el temor que yo tengo es la espiral de violencia se agita, pero de una manera, o sea, se convierte en un tirabuzón rapidísimo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y claro, para evitarlo, lo que tenemos que entender bien es que cualquier tipo de acto de violencia política es un acto que también, digamos, está enmarcado dentro del ámbito del terrorismo, ¿no? Y eso, por eso, a mí me llamó mucho la atención cuando el jefe de la Policía Nacional dijo, no se puede hacer nada, porque el terrorismo solo está vinculado con Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Por qué? O sea, ¿acaso las leyes tienen un nombre? No, las leyes no tienen ningún nombre. Las leyes plantean, digamos, preceptos generales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también a mí me preocupa algo que ustedes me parece que están haciendo un gran esfuerzo para que no se dé, y es la polarización mediante la cual la gente no plantea un debate político de ideas, sino una descalificación del otro. Cuando nosotros llegamos a ese punto, es un punto muy, muy preocupante, en el que ya no hay diálogo de ningún tipo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en general, los peruanos, es pensar que todos somos peruanos. Y si somos oponentes, tenemos que respetar al oponente. O sea, tener un poquito de la cultura, ese japonés que sería importante. Es lo que usted mencionaba, Rocío, al final hay que lucharla con la democracia, pero de todos modos esperamos que las autoridades también tomen cartas en el asunto. Muchísimas gracias por recibir a Contracara de UPC TV, Rocío, creo que hemos disfrutado mucho de la charla. Muchas gracias. Sí, Rocío, esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad. Gracias. Encantada, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Manuel, hemos empezado hablando de la izquierda y hemos terminado hablando con Rocío Silva Santiesteban de estos grupos de extrema derecha como la Resistencia y otros más, por cierto, porque en aquella presentación del expresidente Sagasti habían 3 grupos, pero que finalmente tienen posiciones muy, muy similares y basadas en la violencia, como lo hemos visto, ¿no? El tema es que aquí ya no discutes pues, en un plano de razonabilidad. No. Sino lo que tiene son expresiones barbáricas de cualquier tipo de sector, ¿no? Y eso no se puede aprobar de ninguna manera. Es lamentable, es lamentable. Yo no sé muy bien cómo hemos dejado que esto fuera creciendo, pero lo que yo mencionaba, ¿no? Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Digamos, tú y yo no podemos salir a hacer pues, actos
y acosar a la gente de esa manera. Es imposible, no se puede. Es el fanatismo, Martín, es el fanatismo. Sí, En todos los ámbitos el fanatismo es totalmente tóxico, ¿no? Y en el ámbito político, que es un plano de ideas, tiene mayor repercusión, ¿no? Así es. Lo hemos visto en esta semana, ¿no? Y ha circulado mucho a través de redes sociales, en fin. Pero creo que la posición de Rocío Silva Santisteban respecto a la izquierda, ¿no es cierto?, ahora cercana al gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, y de alguna manera aliada también a Perú Libre, es lo que ocurre, pero es verdad que la designación de Mirta Vázquez también ha traído cierta tranquilidad, pero claro, una tranquilidad claramente pues sacudida por estos dos ministros. Es interesante la genealogía que ella ha hecho, que ha expuesto, para comprender un poco las influencias de la izquierda peruana, pero también es interesante que ella también se muestra un poco, no impactada, pero sí de alguna manera, ¿cómo podría explicarlo? Con ciertos reparos, con ciertos reparos en relación que como la primera ministra, Mirta Vázquez, pues está tolerando la presencia de dos elementos bastante controversiales, como son el ministro del Interior, Barranzuela, y el ministro de Educación, el señor Gallardo. Así es. Claro, ella cree que lo mejor ha sido que ella acepte, porque como que para ella es una especie de carta de garantía, pero ojo, de acá a unas semanas, no sé cuánto tiempo durará esa garantía, porque va a tener que pasar la prueba de fuego del Congreso, y esos dos ministros están en el ojo de la tormenta. Efectivamente, y tal vez es la gran dificultad para pasar ese proceso. Martín, quería solamente redondear algo. Sí. Cuando me refería a Nixon, me refería como vicepresidente. Vicepresidente, claro. Cuando Castro va a Estados Unidos, Richard Nixon, ¿no?, era viceministro de los Estados Unidos. Perdón, estoy en tonterías. Vicepresidente de los Estados Unidos. Bien interesante eso. Eisenhower era el presidente, ¿no? Así es. Manuel, vamos al norte, pero no tanto, no vamos hasta Ecuador, porque de eso nos va a hablar Francesco Tucci. Bueno, en Ecuador hay todo un tema político. El presidente Lasso ha dado una especie de orden de excepción. Acá tengo el término oficial. Ha declarado el estado de excepción en todo el país por la duración de 60 días para combatir la violencia relacionada al narcotráfico. Efectivamente. Y en Así va el mundo, Francesco Tucci nos lo va a explicar, creo que perfectamente. Así es. Además hay un argumento ahí interesante que vamos a escucharlo, que tiene que ver con una cortina de humo. Así es. Veamos. Vamos. En las calles de Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Con estas palabras pronunciadas durante un discurso a la nación difundido por la televisión estatal el lunes 18 de octubre, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción en todo el país por la duración de 60 días para combatir la violencia relacionada al narcotráfico. Lasso añadió que la policía y las Fuerzas Armadas, que serán desplegadas en 9 provincias, trabajarán en conjunto para enfrentar el aumento de la actividad delictiva, especialmente en provincias como Guayas, donde las estadísticas señalan un alza de los crímenes. La medida excepcional, contenida en un decreto firmado la misma noche del 18 de octubre, tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y orden público, afirmó el mandatario. Efectivamente, la violencia criminal en Ecuador ha marcado en los últimos meses un repunte alarmante. Han pasado solo 3 semanas del grave episodio de matanza carcelaria en Guayaquil entre bandas de narcotraficantes, que ha dejado 119 fallecidos. Esta medida de Lasso está cuestionada como pantalla de humo para cubrir el escándalo Pandora Papers, la mayor filtración sobre evasión fiscal en paraísos fiscales que involucraría al mandatario, y las protestas relacionadas a disposiciones para incrementar las extracciones petrolíferas y mineras en Amazonía. El mismo 18 de octubre, varias organizaciones representantes de comunidades indígenas presentaron demandas ante la Corte Constitucional en contra de 2 decretos presidenciales, anunciando también manifestaciones
de protestas. De hecho, según estas organizaciones, con el Decreto Ejecutivo 95, el gobierno quiere duplicar la producción de petróleo, llegando hasta 1 millón de barriles diarios. Mientras, con el Decreto Ejecutivo 151, la intención sería relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en Amazonía, según estas organizaciones. Varias organizaciones de la sociedad civil han anunciado una movilización para el próximo 26 de octubre en contra de estas políticas del mandatario. En concreto, ¿cuáles serán las medidas del estado de excepción? El presidente, durante su discurso, citó algunas medidas como controles de armas, de tráfico de drogas, incautación de narcóticos, inspecciones y patrullaje durante todo el día, respetando los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, así como las reglas de uso progresivo de la fuerza. Dos medidas han sido inmediatamente cuestionadas. La primera tiene que ver con la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que serán demandados por cumplir con su deber, aseveró el mandatario durante su discurso. La segunda se relaciona con la voluntad de indultar a todos aquellos agentes que hayan sido injustamente condenados por cumplir con sus funciones y claramente será de plena discrecionalidad del Ejecutivo. A pesar de todas las críticas recibidas, la declaración del estado de emergencia se ha tomado después de una grave escalada de homicidios y crímenes. Según el diario local El Telégrafo, en los últimos años se ha incrementado la tasa histórica de homicidios que en 2016 era de 5,8%, mientras en octubre de este año ascendió a 10,6%. Además, según los datos brindados por el Ministerio del Interior, entre enero y agosto de este año en Ecuador se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que los de todo el 2020. ¿Estas medidas serán suficientes para reducir la tasa de violencia en el país? Como ha reconocido el mismo Lasso, Ecuador es un país de tránsito en el tráfico de drogas y se ha incrementado el consumo de estas sustancias, algo que hace reflexionar sobre la necesidad de un enfoque multidimensional y transnacional para enfrentar este grave problema. Así va el mundo. Hasta la próxima. Manuel, la situación en Ecuador entonces ha cambiado en estos últimos días. Guillermo Lasso ha tomado esta decisión y, como decía Francesco, algunos lo han tomado como una suerte de cortina de humo frente a lo que está ocurriendo con los papeles de Pandora, ¿no? Sí, aunque es cierto que hace unas semanas lo que ocurrió en las cárceles ecuatorianas fue espeluznante, ¿no? Es verdad. Esta masacre que tiene una lectura bastante escalofriante, ¿no? Que tiene que ver con la falta de manejo por parte del Estado ecuatoriano con los agentes de narcotráfico. Sin duda alguna, además del aumento de la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y bueno, Guillermo Lasso ha decidido, o ha tomado esta decisión, una decisión seguramente complicada, digo, ¿no? Declarar este estado en cualquier país no es una decisión fácil, y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo que tú has dado respecto al manejo, en lo que ocurrió en las cárceles, claramente indica que hay un problema muy, muy grave ahí. Estamos hablando de 60 días, ¿no? Exactamente. Va a durar esta medida de excepción. Exactamente, ¿no? Pero hay que vigilar también estas medidas de excepción, ¿verdad? Sí, por lo que tú además has indicado, ¿no? Porque muchos analistas creen que esto también responde pues a una cortina de humo para que se desvíe la atención del escándalo pues de los Pandora Papers. Efectivamente. Manuel, vamos a hablar de un tema creo que muy doloroso para nuestro país, muy doloroso para el Perú, y es la situación de las niñas en la selva peruana. Y es que Maipé Siriaco, periodista egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad, de la UPC, ha publicado un libro, Niñas sin infancia, la normalización del abuso en la selva peruana. Un libro claramente escalofriante y terrorífico, Manuel. Sí, es una publicación que ha enfocado su investigación en los distritos de Mazán, Indiana, Así es. En Iquitos, sí. Y lo que revela es la ausencia de Estado, ¿no? Porque que existan este tipo de agresiones y que no haya la posibilidad para que las personas agredidas
puedan hacer sus denuncias, y no solamente hacer las denuncias, sino que estas denuncias al final deriven en justicia. Así Y no es. existe eso. O sea, hay casos, vamos a conversar con Maite, en donde de manera, es algo muy espeluznante, las agredidas terminan casándose a la fuerza con el agresor. Terrible. Y con Maite vamos a hablar no solamente de esa situación, sino también de todo el proceso de investigación, que como entenderás, Manuel y todos, pues ha sido muy doloroso para ella también, para Maite, ¿no es cierto? Uno necesita una preparación realmente especial para poder abordar estos temas. Tú mencionabas ausencia de Estado, y yo agregaría, y también impunidad total, ¿no? Así es, Martín. Y es interesante lo que has mencionado en relación a Maite. Estamos seguros que ella ha tenido que tener una especie de preparación emocional para poder abordar estos temas. Sin No duda. son asuntos fáciles de poder trabajar. Uno habla con personas que han sido agredidas, que de pronto en primera instancia no desean hablar sobre ese asunto, pero que en algunos casos lo han hecho, pero también uno tiene que tener mucho cuidado, porque es un contexto totalmente diferente a los habituales en nuestros trabajos periodísticos. Efectivamente. Así que vamos con la entrevista a Maite, y creo que va a ser muy clara en sus respuestas. Perfecto, vamos con la Vamos. entrevista. Bien, amigos, ahora estamos con la presencia de Maite Siriaco. Maite es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC y es autora, una reciente autora de un libro que la verdad nos ha inquietado por su gran carga informativa, pero también sobre el trasfondo que hay en esta investigación periodística que tiene que ver con las agresiones sexuales que sufren las menores de edad en la selva peruana. Maite, ¿cómo estás? Niñas sin infancia es tu libro. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a Contracara. Muchas gracias, Martín y Manuel. Gracias por la invitación. Bienvenida, Maite. Bienvenida, Maite. Maite, el recorrido que has hecho en cuanto a tu trabajo de investigación, tú comentabas en la presentación de tu libro que surgió a partir de una recomendación de una periodista, porque tú estabas haciendo otro tema. Estabas enfocada, si no me equivoco, en el tema del agua, ¿no? Sí. Y de pronto surge la posibilidad de poder investigar este asunto tan grave, tan complejo como son las agresiones sexuales a menores de edad en la selva. Exactamente. De hecho, la primera vez que yo escuché de Mazán fue en una conversación con Elsa Úrsula. Ella es una periodista de investigación y comunicadora de UNICEF. Yo estaba trabajando, estaba cubriendo un tema así, con ella estábamos hablando del agua. Yo en ese momento practicaba en Ojo Público, y entre muchas de las cosas que me contó del distrito, de lo que estaba realizando UNICEF para purificar el agua en el distrito que estaba contaminada. El distrito es Mazán, me dices, ¿no? Mazán, sí. Mazán. El distrito es Mazán, un distrito de Maynas que está en Iquitos. Tenían un problema con el agua del río y que está contaminada. Entonces UNICEF había llegado para poder hacer obras de purificación con el agua. Conversamos mucho, y ella me dice, pero ¿sabes qué? En Mazán ocurren las 7 plagas del demonio, ¿no? Está todo, o sea, ahí hay problemas de educación, problemas con la justicia, y hay un tema con el abuso sexual. Yo me acuerdo que me quedó grabadas unas palabras que lo toman con demasiada naturalidad. O sea, cuando las niñas cumplen entre 13, 12 años, las mamás ya como que quieren lanzarlas a esta parte del coqueteo. Pero además hay un tema de impunidad con el abuso sexual. Entonces, yo tenía el tema en la mente, y justo serían unas 2 semanas después, nosotros estábamos cubriendo en Ojo Público un proyecto que se llama Ser Niña en Latinoamérica, y a nosotros nos tocaba cubrir Ser Niña en Perú. Y nos íbamos a enfocar en el abuso sexual de menores. Así que mi editor encontró un paper
uno del Instituto de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú del 2012, que justo hablaba de Mazán. La cifra era el 79% de mujeres en Mazán ha sufrido en algún momento de su vida de abuso sexual. O sea, era una cifra alarmante. Y a mí me hizo clip la palabra Mazán, el distrito. Dije, oh sí, miren, Mazán, y le comencé a contar algunas cosas. Programamos un viaje, fuimos a Mazán a ver si la situación, después de 5 años, porque ese paper era del 2012 y estábamos 2017, había cambiado. De hecho, no había cambiado nada, todo estaba mucho peor. Apenas llegamos encontramos el caso de una niña, pero para pasar a Mazán tú tienes primero que ir a Indiana, que es otro distrito que está justo por el río Napo, que es este río por donde llegas desde Iquitos a Indiana y a Mazán. Y había un caso de violación sexual a una menor de un comisario con un suboficial. Ellos habían abusado de una jovencita. Y como ya estábamos ahí, aprovechamos para ir a la comisaría, y recuerdo las palabras del nuevo comisario que nos dijo, sí, bueno, pero esta chica, esta niña, ha tenido un novio, entonces ya no es tan inocente. Uf. Wow, esas palabras también se quedaron Claro. con nosotras. De hecho, fuimos a Mazán, escribimos el reportaje, comentamos este caso de Indiana, pero a mí me quedaba ahí el bichito taladrando mi cabeza de si en Indiana la situación era tan grave como la de Mazán. Entonces me acuerdo que esporádicamente regresaba a Indiana, pude conversar con niñas, fui a los centros de salud, al centro de salud, porque solo hay uno, ahí pude conversar con las niñas y me di cuenta de que ellas tenían dentro de sus posibilidades a futuro que podía sucederles, que podía pasar una violación sexual. Entonces, mi pregunta, la pregunta con la que doy pie a escribir este libro es, ¿por qué unas niñas pueden tener como una posibilidad un abuso sexual? Un acto tan cruel como podría ser parte de algo que les podría pasar y ellas ya lo tienen en la mente. Maite, quería preguntarte, porque ya has empezado a hablarnos de tu proceso de investigación para este libro, que llega casi de casualidad, ¿no es cierto? Estabas tocando otro tema, tu conversación con Elsa Úrsula te permite conocer este lugar llamado Mazán y las 7 plagas del demonio. Sí. Evidentemente ya lo que te contó Elsa Úrsula ya es escalofriante, los datos de este trabajo e investigación de la Católica refuerzan lo espeluznante y escalofriante de la situación. En este proceso de investigación ya metida para este libro, Maite, ¿hubo lugar a la sorpresa, ¿no es cierto?, realmente a una impresión fuerte por tu parte, o era más o menos lo que tú estabas esperando de acuerdo a lo que ya te habían contado? No, sí hubo lugar a mucha sorpresa. Cada lugar que yo he visitado tiene una particularidad y de hecho el libro tiene 3 capítulos y un epílogo, cada uno trata específicamente de un lugar. Por ejemplo, en Indiana me sorprendió por completo el tema de estos convenios y estos acuerdos que podían llegar a ser padres con el violador de su hija. O sea, para mí eso ya fue súper sorprendente. Además, escuchar lo que me decían el asistente del juez de paz, quien me hace ver estos acuerdos, me dice, bueno, lo que pasa es que yo creo que esto sucede porque aquí no tenemos prostíbulos. Y esa debe ser la razón por la que aquí no pasa eso, ¿no? El comisario me decía, había un nuevo comisario para esto, que era muy joven, y me dijo, mira, yo tengo 2 denuncias, y estas denuncias son de mujeres, pero ya son mayores de edad. Yo le decía, pero yo sé que hay casos, porque yo en el centro de salud he hablado con niñas. Y él me dijo, bueno, ándate al juzgado de paz y vas a entender por qué yo no tengo denuncias. Y cuando yo llego al juzgado de paz, claro, me dan este cuaderno que tiene todos estos acuerdos y convenios entre padres y violadores, ¿no? No sé, les pago 80 soles mensuales, pero no me vas a denunciar, ¿no?
te pago 80 soles mensuales por un par de años. Si está embarazada, probablemente incluso habían convenios y acuerdos de este pago, pero también de matrimonio, o sea, de que el abusador se casara con su víctima. Eso ya fue una gran impresión. Luego ir a Nieva, a uno de los distritos de ahí, encontrar este decálogo que ellos tenían, en el que podían, digamos, impartir justicia, como ya, si eres maestro, no se te vota, no se te acusa, sino que tienes que pagar 500 soles y ya estás como libre de todo, ¿no? ¿Por qué? O sea, este maestro va a continuar dando clases. Son cifras, además, que hay que puntualizarlo, están en el libro. O sea, no has dicho Sí. 80 soles por decir cualquier cifra, Claro. es algo que tú has documentado, ¿no? Claro, en el libro está específicamente lo que decía citado tal cual, Sí. la hoja tal cual, Increíble. igual está el decálogo tal cual en la parte que es abuso sexual, porque ese decálogo no es solo para abuso, no es para cualquier delito que puedas encontrar dentro. ¿Y eso por qué sucede? Porque ahí no llega el sistema de justicia. Entonces, como Ese es no un punto llega el sistema de interesante, justicia, ellos mismos lo hacen. Maite, la ausencia de Estado, ¿no? Sí. En esta zona. Es decir, la justicia no funciona, las respuestas por parte de las comunidades tampoco funcionan porque han normalizado el abuso. Y estas medidas compensatorias que ellos dan, por ejemplo, multar al agresor con 500 soles, definitivamente no van a resarcir el grave daño que han provocado en la víctima. Uh-huh. Por Ahora, supuesto. incluso ni siquiera hay un centro de emergencia mujer. Algo que habías Exactamente. indicado en el libro y que solamente, si no me equivoco, hay representantes de la DEMUNA que no se encargan específicamente de esos temas. Exactamente. En ninguno de los distritos, ninguna de las comunidades a las que yo llegué, porque claro, en el libro yo me centro en 4, pero yo viajé a muchas. En ninguno había un centro de emergencia mujer. Y esto ya lo pedía cuando termina, por ejemplo, en el caso de Mazán, cuando terminan este informe, este paper, lo que dicen es, o una de las recomendaciones es que debería haber un centro de emergencia mujer. Y de hecho, cuando llegamos la primera vez, nos dicen en la comisaría, uy, nosotros pensábamos que ustedes eran del Centro de Emergencia Mujer, porque los hemos estado llamando desde hace 2 años y no vienen, ¿no? Y hasta ahora, yo he revisado la data actualizada de dónde están los centros de emergencia mujer, y hasta ahora no hay. Yo ya he estado ahí, pero también quería checar y hacer el contraste, ¿no? De lo que tiene el Estado reportado con lo que sucede realmente, y no está ni reportado y efectivamente no hay centros de emergencia. Ahora, también hay un tema social, Maite, de fondo, que es una disfuncionalidad, ¿no? Incluso dentro de los núcleos familiares. El tema de que los agresores son miembros de la familia. O en el caso, por ejemplo, del profesor. Sí. ¿Qué hace una familia si de pronto pues, su hija es agredida por un docente? Que el pago de 500 soles, pero ese personaje tóxico sigue permaneciendo en ese contexto. Claro. Sí, y eso es lo más alarmante. De hecho, yo creo que estos lugares de la selva también representan, o sea, no son casos aislados, ¿no? Representan mucho lo que sucede a nivel nacional. Y hay cifras, estudios que mencionan que el 80% de los agresores sexuales están en tu casa o son muy cercanos a ti, son tus vecinos, son tus profesores, son personas que tú reconoces. Y esto se ve en todas las historias, porque todos los agresores han sido tíos, abuelos, padres, vecinos, maestros. ¿Y qué sucede efectivamente cuando tú vas a continuar viendo a tu agresor? De hecho, esto es todo una mecánica de agresión que también se explica en el libro, que empieza con una palabra que te ofende, pero que tú no reclamas por eso que te han dicho. Entonces el agresor va avanzando, te toca, sigue avanzando, y de hecho está la agresión sexual que es denunciada, o que al menos de la que se avisa, si en el caso de las comunidades, ya no es la primera, es la tercera probablemente.
y si lo avisas, ¿no? Porque ya tienes este antecedente de que probablemente a tu tía, a tu prima, a tu mamá, a tu abuela les pasó lo mismo. Y sabes que no va a haber reacciones por parte ni del APU, ni por parte de tu familia. Y hay muchas razones que se van explicando en el libro de por qué este tema de no reaccionar, sobre todo cuando el agresor es parte de tu comunidad, que como digo es en el 80% de los casos. Hay una mezcla, Maite, finalmente, de miedo, de terror por parte de las niñas y del silencio, ¿no? De aquel silencio impuesto a estas niñas, ¿no? Sí, 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 sí. Las niñas tienen mucho miedo. De hecho, llegar a que te cuenten su historia es muy complejo, muy difícil, porque lo primero que han perdido es esa confianza en el otro. Claro. La confianza en el otro incluye a sus padres. Entonces, que un extraño, o sea, yo, vaya y le pida que les cuente esta historia, era muy difícil, muy complicado. Es lo que más me ha costado en hacer este libro. Maite, mira, eso que has mencionado me parece que es bastante interesante y me gustaría que lo compartieras con nosotros y que va por lo siguiente. ¿Cómo te preparaste emocionalmente para abordar un tema tan complejo, tan delicado? Fue bastante complejo. Yo hablé con psicólogos, hablé con antropólogos. Mi primera guía para poder hablar con estas niñas fue justamente este paper de Massam y conversar con una de las antropólogas, porque ella, primero por correo, me comentó que para hablar con las niñas había ido a canchas de vóley, a lugares donde sabía que podía encontrarlas de repente sin esa presión de la familia ahí, y donde habían otras niñas, donde de repente todas se iban a poder abrir, y que le había costado mucho, ¿no? Poder contactar con ellas, pero me dijo, tú tienes una ventaja, eres mujer, que es la misma ventaja que yo tenía. Ella era la única mujer del grupo de antropólogos, entonces ella es la que tenía que hacer estas entrevistas. Y con esa base, con esa mirada, ya pude ir una vez, a la siguiente vez me iba preparando mucho más, además de conversar con antropólogos, entender la problemática que podía haber, pero fue muy complicado, fue muy difícil. Aprendí mucho a ver las expresiones que tenían estas niñas mientras conversábamos, porque su lenguaje corporal me decía mucho más de lo que tal vez hubiera logrado hablando. Lo digo en primera instancia, o sea, cuando recién las conocía. Entonces sabía cuando podía seguir conversando con ellas o cuando ya se estaban abriendo, iba viendo sus movimientos, y cuando ya tenía que parar la entrevista. De hecho, una de las entrevistas más complicadas fue a una niña de 12 años de Indiana que estaba embarazada, y recuerdo que me costó mucho lograr que hablara, pero cuando ya por fin sentí que se iba abriendo, me contestaba con mucha más fluidez, vi que se arañaba las manos. Y entonces entendí que no podía continuar. Yo la estaba revictimizando si permitía que ella continuara hablando. Así que le dije, bueno, ya hemos terminado. Y recuerdo que dio un suspiro súper largo. Fue como... Quería centrarme nuevamente en lo que te preguntó Manuel, Maite, porque es importante también esa reacción de las niñas, ¿no? Las miradas, supongo, son muy duras, ¿no? Porque luego imaginas no solamente lo que han vivido, sino qué es lo que les espera por el resto de sus vidas, ¿no es cierto? Aquel dolor, la desconfianza en las personas o la confianza perdida, no solamente a gente cercana, ¿no es cierto? Y quería ahondar un poco en esto, ¿no? Es aquella coraza que los periodistas solemos colocarnos para tocar algunos temas. En estos casos es muy difícil, ¿no? Un tema tan duro, ¿no? En estos casos es muy complicado. De hecho, era muy difícil porque, claro, tú tienes que involucrarte en el tema, pero no llegar a involucrarte demasiado en ese tema. O sea, tienes que poder aislarte de él. Pero para llegar a las niñas, sí tenías que llegar a conectar con ellas. Claro.
esa parte de ver, de no cruzar la línea, también era muy complicada. Por eso digo que fue la parte más compleja, porque ellas tenían una coraza muy grande, pero probablemente yo también, que tuve que romper para poder conectarme, para poder Claro. primero hablarles de otras cosas, con grupos de niñas, poder conversar de diferentes temas, hasta que pudiéramos llegar al punto de repente y que algunas empezar a abrir. Entonces yo también tenía que abrirme, pero siempre sin cruzar esa línea y también siendo muy sincera y muy honesta con ellas. Porque algunos, por ejemplo, padres que sí estaban dentro de las conversaciones, me preguntaban, ¿y qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? De repente teniendo esa mirada de que podría, o esa ilusión de que yo podría hacer justicia. Y yo tenía que dejarles muy claro que no, que esto era para un libro, que lo que quería era contar la historia para que esas historias no se repitieran más, pero yo no iba a hacer justicia. Yo no podía prometerles eso y tenía que ser muy sincera. Creo que ese punto de sinceridad fue también una de las llaves que logró conectarme con ellas, porque empezaron a tener confianza en mí, tal vez por esa sinceridad. Ujú. Bueno, hay también un tema bastante complejo para los periodistas, que en esa etapa de recabar información y llegar a los entrevistados o entrevistadas en este caso, luego de eso hay que escribir el trabajo, el proyecto. Y a veces uno tiene una gran carga emocional por todo lo vivido. ¿Cómo Sí, resolviste ese asunto? Si es que lo resolviste también. sí tuve que resolverlo. Yo ahí tenía, lo primero que estaba en mi cabeza es ya, yo voy a escribir las historias, pero yo no quiero primero revictimizarlas más. Entonces, Claro. yo no voy a ser gráfica en lo que exponga, sino que voy a decir, mira, esto es terrible dentro del libro, sin tener que usar las palabras, esto es terrible, ¿no? O palabras que sean muy gráficas para. Esa era mi meta en cuanto a la historia. Ahora, mientras iba escribiendo, yo tenía muchas veces que parar y salir de mi casa. Ya cuando estábamos en pandemia me iba a ver televisión, dibujos, porque yo escuchaba audios, ya las había oído, pero luego volver a escuchar los audios eran bastante fuerte, bastante complejo. Y sabía que si yo escribía con toda esa carga emocional, no iba a ser objetiva en lo que escribiera. Y necesitaba también ese punto de objetividad, más que nada para no revictimizarlas a ellas. Entonces esa fue una práctica que hacía, no podía escribir de corrido, no podía escribir seguido, yo necesitaba ese espacio, cuando ya sabía que estaba sin esa carga emocional, me volvía a sentar, volvía a empezar a escribir, a escuchar los audios, a tratar de quedarme también con las imágenes y las señales de lo que veía para poder contar esa historia, sus historias completas, y además también para saber, por ejemplo, qué personajes me faltaban dentro de esas historias. Claro. Porque esas historias, si bien vienen de ellas, también se completan con partes policiales, se completan con entrevistas a policías, a fiscales, entrevistas a antropólogos, entrevistas a la familia, entrevistas diferentes que me puedan contar realmente todo el panorama de la historia. Maite, antes de terminar, me gustaría preguntarte sobre el título y el subtítulo de tu libro, ¿no? Niñas sin infancia, la normalización del abuso en la selva peruana, que aparentemente es un título muy sencillo, pero no por ser sencillo, no grafica claramente la inmensa tragedia que estas niñas han pasado y siguen pasando, desafortunadamente. Ese proceso fue sencillo, ¿cuántas vueltas le debes haber dado al título y al subtítulo de tu libro? Uy, muchas vueltas. De hecho, primero se llamaba como el primer capítulo, que es El pueblo de las niñas que tienen niños. Ajá. Luego fui variándolo, me pareció y ahí tuve muchísima ayuda de mi editora, Fernanda Arris, y del equipo de la editorial UPC. Lo conversamos mucho y nos pareció que Niñas sin Infancia, sí, es un título muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy fuerte, porque estás Carga, diciendo que claro. una niña no ha tenido infancia, como, o sea,
como está en el título, ¿no? Y eso es como, viene creo de una de las historias donde una de las niñas dice, bueno, lo que pasa es que a mí me han matado, ¿no? ¿Cómo voy a vivir con la persona que me mató? Que es, wow, esa es una de las frases que Sobrepasa, ¿no? probablemente sean más fuertes en el libro, sí, Durísimo, sí. y que creo que está muy ligado al título, ¿no? A niñas sin infancia. Me pareció que era el título, digamos, que podía llegar a entenderse mejor y que podías darle muchas connotaciones dentro, porque realmente trae muchas connotaciones dentro, y una de ellas es probablemente esa muerte interna que ellas sienten. Así es. Pues Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos el proceso de investigación para este libro y lo durísimo. Yo creo que es un libro muy necesario, aunque sea tan doloroso, pero es muy necesario saber lo que está ocurriendo en nuestra selva y, como finalmente decía Manuel, la evidencia de un Estado ausente, ¿no? En lugares donde sí deberían estar a cuidar a estas personas, ¿no? Muchísimas gracias, Maite. No, Muchas muchísimas gracias a gracias, Maite. ustedes. Gracias a Un ustedes fuerte, por la invitación. un fuerte abrazo, Maite, y felicitaciones nuevamente. Y hay que recordar que Felicitaciones. este libro, Niñas en Infancia, ha sido publicado por la editorial UPC. Maite, Gracias, Maite. Gracias. un abrazo. Chao. Bueno, Martín, tal y como habíamos hablado, antes de empezar con la entrevista con Maite, ella ha podido expresar de manera muy puntual lo difícil, complejo que ha sido llevar a cabo este trabajo, este proyecto editorial. Muy duro, ¿no? Muy duro. Creo que lo ha demostrado perfectamente, lo importante que es estar no solamente preparado, ¿no es cierto?, pero luego nos contó el proceso de escritura, ¿no es cierto?, cuando tenía que volver a escuchar las conversaciones con estas víctimas, estas niñas, lo que les decía a los padres, ¿no? Si esto con eso iban a encontrar justicia. El periodismo, en realidad, no tiene que buscar justicia. Lo que hace el periodismo es presentar estas historias, Así ¿no? es. La justicia está para eso, la fiscalía está para eso, el Estado está para eso. Yo ya se lo hemos dicho a Maite, creo que es un gran libro con historias espeluznantes, de obligada lectura, de dolorosa, pero de obligada lectura, Manuel. Sobre todo, Martín, este libro debe ser leído por los representantes del Estado. Exactamente. Fiscales, jueces, Defensoría del Pueblo, ellos deberían leer este libro. Ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer, para que sepan de primera mano lo que está ocurriendo en estos lugares del país, que es nuestro país, nuestro país. Donde hay niñas que prácticamente les han truncado el futuro. Así es. Porque vivir con eso no es fácil. Acuérdate de la frase, ¿no? Acuérdate de la frase que dijo Maite de una de las niñas, ¿no? No te unes a la persona que te ha matado. Qué duro, es la frase, probablemente una de las frases más duras, ¿no?, que tiene este libro. Así que... ¿Cómo afrontar, Martín, cómo afrontar un futuro con esa realidad? Tremendo, tremendo. Lo que revela, y lo hemos dicho durante la entrevista, es que hay una ausencia absoluta del Estado. Y a partir de esta publicación me parece que podríamos generar una corriente de opinión para que quien corresponda, o sea, las instancias del Estado, acudan a estos lugares y empecemos a tratar de cambiar esta descomposición social. Manuel, desde Contracara y UPC TV, por supuesto, nos comprometemos a que esto no sea simplemente la presentación de un libro y una entrevista. Esto tiene que seguir. Tenemos que seguir con este tema. Esto no puede acabar aquí, por supuesto, como tú dices. Esto lo tienen que leer los que pueden hacer justicia y proteger a estas niñas. Es vergonzoso. Estamos hablando de un país que quiere entrar a la OCDE, que quiere hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, y que no es capaz de proteger a niñas. Normalizar la agresión sexual, ¿no? Exactamente. Cuentas, eso es lo que ha ocurrido. Lo que dice el libro, ¿no? Eso es lo que dice. Hay una normalización de la agresión sexual en varios lugares del país. En este caso es Mazán, Indiana, en Iquitos. Claro, esos son unos casos nada más. Esos son unos casos nada más. En fin, Manuel, felicitaciones nuevamente a Maite Siriaco, un trabajo espléndido el que ha realizado. Y felicitaciones también a la editorial UPC, que vio en este trabajo, ¿no?, la posibilidad de publicarlo porque tenía calidad y el tema también lo ameritaba, ¿no? Así es. Manuel, vamos a ir terminando la edición de hoy. Tú y yo solemos hablar de fútbol, ¿verdad? No lo hemos hecho en el último programa por un tema de fechas.
Hemos tenido esta triple... No llegábamos, pues, ¿no? No llegábamos. No llegamos. Hemos tenido 3 partidos, más o menos, pues no nos ha ido tan bien como esperábamos. Pero ¿no? tampoco tan mal. No, tampoco tan mal. Esos ¿no? 3 Tampoco puntos tan en mal. Chile han sido claves. Sí, claro. Nunca le hemos ganado a Bolivia en La Paz, eso estaba cantado. Pero pudimos. Pudimos Sí. haber empatado. Creo que pudimos haber empatado. Faltando poco se nos fue esa posibilidad. Y lo de Argentina, pues bueno, fue duro. Lamentablemente se perdió esa posibilidad que se presentó para emparejar el partido, en ese momento al menos, pues no sabíamos qué iba a ocurrir después, porque faltaban como 30 minutos o algo. Sí, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Claro. Pero si anotábamos, eso nos iba a dar posibilidades, ¿no? De terminar el partido empatados y sacar un punto, pero bueno, ahora hay que pensar en Bolivia, en Lima y Venezuela allá en Caracas. Sí. Ni tú y yo somos videntes, ni no hubiéramos sabido qué hubiera pasado si Yotun metía el penal. Basta, por cierto, basta de los golpes a Yotun. Me da igual si es Yotun o cualquiera, pero haber publicado su número de teléfono y que lo hay... Basta, porque es absurdo y es ridículo. Es lo mismo que comentamos al principio del programa en relación a las agresiones, a la presentación del libro del expresidente Sagasti, que van a tirar piedras porque les cae mal, porque piensan cualquier cosa. El señor Yotun es un deportista, un penal o se anota o se falla, pasan esas cosas. Y lo que falla no el que lo fallar, claro, y que no debió fallar porque el momento amerita. Bueno, pero lo ha fallado Maradona, ha fallado Zico, ha fallado Roberto Baggio. A Roberto Baggio falló en una final. En la final, claro. Quedó totalmente de acuerdo. Emocionalmente Baggio quedó devastado por muchos años, emocionalmente. Sí. Pero en fin, la gente tiene que comprender que no se puede... A ver, se tiene que entender que es un deporte. Punto. Exacto. Pero en fin, Ecuador y Venezuela son nuestros próximos rivales. Hay que sacar 6 puntos. Ahí no valen 4, ahí son los 6. Ahora ya no hay posibilidad. Hay que alentar a la selección. Y además... Te quiero recordar algo. Sí. A Uruguay le fue mal. En la triple fecha. El maestro Tavares está a punto. Lo han convencido para que siga, pero está complicado. El gran Oscar. Sí, Tavares es un gran técnico. Argentina le ganó 3-0 en Buenos Aires, Brasil le ganó 4-1. Sí, fue 7 goles en 2 partidos. Y finalmente, Manuel, somos campeones del mundo de globo, ¿ha visto, no? No he visto, no. Sí. Por cierto, el mismo día que jugamos contra Argentina. Un campeonato, no lo entendí bien. No hace falta entenderlo mucho. Era un juego que tú y yo seguramente jugábamos de niños. Es una anécdota y ya está. No es una mala noticia. Hay ya está. No hay que complicarse tanto. Es divertido, es anecdótico. Ya está. Pero en fin, Manuel, con esto vamos terminando la edición de esta semana. Terminemos esta edición pensando que en las próximas semanas, antes que el gabinete se presente en el Congreso, así es, hayan buenas noticias. Ojalá. Y que se mantenga controversia. Ojalá, y que siga el proceso de vacunación, que es muy importante. Así que nada. Para el ministro de Economía, Pedro Franque, todo va bien. Bueno, todo va bien. Yo he visto una entrevista el fin de semana bien. En Canal 2 con la colega Mónica Delta. Y el ministro de Economía es muy positivo. Es optimista, ¿no? Una perspectiva auspiciosa del crecimiento. Así que, bueno, esperemos que sea así. Lo que pasa es que el ministro Pedro Franque, de Economía, responde sobre su sector, y está muy bien, pero no se anima a hablar de sus compañeritos de gabinete, como son el ministro del Interior y el ministro de Educación. Ahí se queda mudo. Está bien. Bien, Manuel. Acabamos ahí. Nos vemos la próxima semana y que por supuesto tengan todos una muy buena semana. Listo. Abrazo. Chao, Manuel. Nos vemos. Chao.